aunque hay otros grupos más, pero diría que en términos generales se puede dividir en tres grandes grupos. El sistema nervioso central, que es básicamente el área en el que se centraría básicamente la cátedra. El sistema nervioso periférico, en el que ustedes más o menos han ahondado, por no decir otra palabra, en relación con la cátedra de anatomía, cuando han visto los plexos, el plexo braquial, el plexo lumbosacro, etcétera, etcétera, los pares craneales, los nervios raquídeos, bla, 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 de una u otra manera ya deben haberlo visto, por lo menos en teoría, quizás no en la práctica, y el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo es por el que yo suelo comenzar, porque da la casualidad de que este sistema nervioso autónomo, estando en ciertas áreas en los bordes laterales del encéfalo y básicamente también en las superficies mediales, y podría decirse que hasta en la profundidad de estas mismas superficies mediales de cada uno de ambos hemisferios, este sistema nervioso autónomo se lo podría dividir a su vez en otros subsistemas. El sistema nervioso autónomo simpático, el sistema nervioso autónomo parasimpático. Vean si lo pueden conectar. Y el sistema límbico. En muchos textos, bla, 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 suelen separar al sistema límbico, suelen separar al lóbulo de la ínsula, como que colocándolo por fuera de esta clasificación, en particular fuera del sistema nervioso autónomo, y como que lo tratan como que fuera un sistema autónomo, muy autónomo, y que funciona por decirlo solo. En realidad no es así, no está en ningún texto, pero yo lo suelo enseñar de esta manera. Porque, por una sencilla razón, porque la interrelación o intercomunicación entre ambos es bastante prolija, por no decir casi un 100%. Por lo tanto, cuando ustedes hablan del sistema nervioso autónomo, se puede considerar dentro del autónomo, por lo menos para mí, o en mi cátedra, al sistema límbico, y más no separarlo como está en la gran mayoría de textos. Como vamos a hablar en primer lugar de este, por el que suelo comenzar, ahora también vamos a ir de abajo hacia arriba en relación con cada uno de ellos. Este sistema límbico, a su vez, yo lo suelo dividir de la siguiente manera. No está en ningún texto, pero es una división muy esquemática mía, muy algorítmica mía y muy propia mía, para la redundancia. Un sistema que está por encima de todo el sistema límbico, y que sería el sistema supralímbico. Un sistema que está a la mitad y que se llama el sistema mesolímbico. Meso significa medio, no se le dice sistema mediolímbico, sino mesolímbico con S, porque meso significa como que a la mitad del camino, ¿sí? O sea, es la parte media del sistema límbico. Y un sistema infralímbico. ¿Sí? A su vez, me voy para acá mejor. A su vez, ese sistema supralímbico está dividido, digamos que más o menos en forma generosa, esa es la palabra, más o menos en forma generosa, en los bordes externos y laterales de las superficies, básicamente de ambos hemisferios, pero también en el centro. Ahora, este sistema supralímbico lo podemos distribuir en áreas o regiones. Al decir áreas o regiones me refiero a las áreas frontales, parietales, bla, bla, bla. A eso me refiero con áreas o regiones. Entonces, el supralímbico, podríamos hablar de un supralímbico frontal, un supralímbico parietal y un supralímbico temporal. Obviamente en relación con cada área, con el área frontal, con el área parietal y con el área temporal. A su vez, este supralímbico frontal
está básicamente distribuido en el área frontal que se llama corteza prefrontal. Repito, el supralímbico frontal está distribuido básicamente en el área de corteza frontal que se llama corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es única en el humano. El humano tiene, a diferencia de los animales, un par de cortezas que son muy propias del humano. La corteza prefrontal y la corteza supralímbica en los lóbulos temporales. Es muy propia del humano. Por lo tanto, un gato, un perro, una cucaracha, lo que sea, Rafael Correa, no tiene corteza prefrontal. ¿Sí? Esta corteza prefrontal, como es propia del humano, obviamente tiene un porcentaje. Y básicamente es un porcentaje bastante amplio. Está más o menos presupuestado en el 25%. Eso quiere decir que la cuarta parte de nuestra corteza cerebral humana es a expensas de la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal maneja varias cosas, pero en particular lo que maneja es funciones cerebrales superiores, pero que tienen que ver con básicamente cognición o funciones cognitivas. ¿Cuáles son esas funciones cognitivas o de cognición o mentales superiores? Hay otras funciones mentales superiores, pero básicamente las que esta corteza maneja son funciones mentales superiores de tipo cognitivas. ¿Alguien tiene alcohol o algo? Sí que le pica, yo creo que es la cabeza. Huele la hembra. No, un tisú, no es tisú. Va a ser un modes, un pañito húmedo. Entonces, ¿qué maneja? ¿Qué maneja? Básicamente maneja raciocinio, autocrítica, introspección, extrospección, juicio, antiimpulsividad, socialización o socialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se darán cuenta que son áreas que nos permiten racionalizar, no razonar. Nosotros razonamos con otras áreas, con las áreas prefrontales racionalizamos, que no es lo mismo raciocinio que razonamiento. Tenemos capacidad de autocrítica, o sea, de endilgarnos a nosotros mismos la culpa de haber hecho alguna cagada, o someternos a un juicio de valores de, uy, hice tal cosa mal, eso se llama autocrítica. Introspección significa la capacidad que tenemos para imbuirnos hacia adentro de nosotros mismos, lo que ustedes llaman rezar, cosa que yo no hago nunca porque soy ateo, gracias a Dios. Introspección es lo mismo, pero decirlo, enunciarlo fonológicamente, o sea, cuando ustedes rezan en voz alta, bla, 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 o exclaman, etc. El juicio es algo parecido a lo que estamos hablando sobre la autocrítica. La antiimpulsividad es la capacidad que tiene nuestra corteza prefrontal para inhibir básicamente al hipotálamo y disminuir la respuesta de ira, la respuesta de furia, la respuesta de estrés frente a algo que nos saque de casillas, etcétera, etcétera. La socialización, la capacidad que tenemos para evitar hacer cosas en contra de la sociedad, por ejemplo, qué sé yo, ven un carro más o menos simpático, bla, 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 los remuerde la furia, cogen una tapilla y lo rayan. Esos son comportamientos anómalos que rayan dentro de lo asocial o lo antisocial, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, otras áreas que también forman parte de esta corteza prefrontal, aunque no estando en la corteza frontal propiamente dicha, sino hacia adentro
o sea, hacia las superficies mediales de cada hemisferio cerebral. Entiéndase las que ven hacia el cuerpo calloso, o sea, hacia adentro. Para que me entiendan, no se puede proyectar. A esto me refiero, estas superficies mediales. ¿Sí? O sea, si esta es la superficie lateral o externa, o sea, esto me refiero a la superficie medial, o sea, la que mira hacia adentro de la línea media del lado derecho, eso, lo del lado derecho. El lado izquierdo es la superficie lateral o externa y el lado derecho es la superficie medial o interna que ve hacia el cuerpo calloso. A eso me refiero. Entonces, esas áreas están distribuidas básicamente en algo que se conoce como la circunvolución del cíngulo. O también se le llama circunvolución del cuerpo calloso. Lo interesante es que los dos términos es lo mismo, pero la variación de qué significa o cuál es la diferencia entre por qué a uno decirle circunvolución del cuerpo calloso y a la otra decirle circunvolución del cíngulo es súper sencillo. Cuando nombran a la circunvolución del cuerpo calloso están hablando de corteza pura. Por lo tanto, neurona cortical propiamente dicha. En cambio, cuando ustedes nombran o leen el nombre en cualquier texto como circunvolución del cíngulo, no están hablando de la corteza, sino lo que está cubierto por la corteza. Por lo tanto, si esto es circunvolución del cuerpo calloso y por lo tanto es corteza, estamos hablando de sustancia gris, porque todo lo que es corteza, cerebralmente hablando, es sustancia gris. En cambio, cuando hablan de circunvolución del cíngulo, están hablando, al utilizar el término cíngulo, de la sustancia que está por debajo de esa sustancia gris cortical. Y esa sustancia que está por debajo, ya ustedes lo saben o leyeron, se llama sustancia blanca. Pero es la misma cuestión. ¿Sí? En el caso de la corteza parietal, hay una corteza parietal supralímbica, que tiene unas interesantes conexiones, no la vamos a ver ahorita, la veremos después, obviamente cuando veamos ya el encéfalo, en particular el tálamo, tiene relación con un par de núcleos que se activan precisamente durante las fases de sueño, hacen que cierta parte del sueño, en particular la primera parte del inicio del sueño, y en particular el sueño de la primera mitad de la madrugada, o sea, las primeras 3 horas y media a 4 horas del sueño de cualquiera de ustedes, ciertos núcleos o grupos nucleares del tálamo activan ciertas cortezas, en particular la parietal supralímbica, que participa en el sueño y básicamente en la capacidad del onirismo, o sea, en el sueño. Onirismo o ensoñación es una forma un poquito más romántica y delicada por nombre, para no utilizar la palabra que usa todo el mundo, que es el sueño. Entonces, acostúmbrense a decir ensoñación, actividad onírica, onirismo, más que sueño, porque es una palabra como que muy para otro tipo de personas o de otro tipo de estudiantes, ¿sí? Esta corteza parietal es una corteza que le suele imprimir la extravagancia pura de los sueños de ustedes o de las ensoñaciones de ustedes. ¿A qué me refiero con extravagancia pura? Extravagancia en el sentido de que ningún sueño es lógico, o sea, ustedes sueñan con dragones, siendo extravagante, es extravagante temporariamente hablando, o sea, ustedes pueden soñar probablemente un par de minutos, que lo pueden cuantificar incluso, se cuantifica incluso en electroencefalografía, pero para ustedes ese par de minutos puede ser una película de 3 horas, o quizás todo un día, que ustedes hasta incluso lo pueden relatar, ¿sí? Entonces, esa extravagancia que se cumple tanto en el comportamiento del sueño como en la parte temporaria, tiene que ver mucho con esta corteza parietal supralímbica y otras funciones que también veremos, pero después. Y la corteza temporal, que es una corteza temporal medial, que está ubicada por dentro y que está, digamos que, dividida, por lo menos yo la suelo dividir así, en dos
regiones que son súper importantes por sus conexiones y que son la amígdala, no las amígdalas de acá, sino la amígdala temporal, que también se le suele llamar complejo nuclear amigdalino o núcleo amigdalino. ¿Sí? Y el hipocampo. ¿Sigo? Ok. Esta amígdala en cuestión, obviamente ahorita lo voy a decir de paso, es algo cuya actividad se circunscribe básicamente a la capacidad de tener emociones. ¿Sí? En cambio, el hipocampo tiene que ver mucho con la memoria. ¿Sigo? ¿Sigo? Ok. Ahora sí. Como ya me metí en memoria, estamos haciendo una especie como que de collage o de viaje para que vean cómo se van a distribuir las cosas. Esta memoria, después nos vamos para acá. Esta memoria está dividida en muchas formas de memoria. Hay muchas áreas que se encargan de la memoria, pero si las queremos colocar en una forma como que muy grosera, grotesca y generalizada, podríamos decir que hay una memoria para el hemisferio izquierdo y una memoria para el hemisferio derecho. Por lo tanto, todas las capacidades memorísticas, onémicas, omnésicas, en relación a la memoria, no son iguales en el hemisferio izquierdo de las que utilizamos con el hemisferio derecho. Con eso quiero decirles que la memoria no solamente significa recordar lo que comí hace 5 minutos, lo que hice ayer o lo que pasó hace 4 o 5 años. Es mucho más allá. Y cada una de estas memorias está ubicada en compartimientos muy particulares. Compartimientos que almacenan cierta forma de memoria y de ahí no pasa. Luego, otra característica de memoria se almacena en otra área, pero no en la anterior en la que se almacenó otro tipo de memoria. Con eso quiero decir que la memoria no es solamente una, sino varias. Pero en términos generales las podemos dividir entre aquellas que están en el hemisferio izquierdo, acá, y las que están en el hemisferio derecho. Entonces, en términos generales, la memoria que está en el hemisferio izquierdo suele llamarse memoria semántica. La memoria que está en el lado derecho es la no semántica. ¿Sí? Izquierda, derecha. Cuando ustedes hablan de memoria semántica, hablan del lenguaje. Y cuando hablan del lenguaje, tenemos que hablar del léxico. Por lo tanto, ustedes almacenan todo lo que aprenden, todo lo que leen, todo lo que escriben y todo lo que ven en el hemisferio izquierdo, pero recogido desde las áreas visuales del lado izquierdo y de las áreas visuales del lado derecho. Porque ustedes ven con ambos ojos, con ambas retinas, utilizan 2 nervios ópticos, utilizan un solo quiasma óptico, utilizan una cintilla óptica, utilizan radiaciones ópticas del lado izquierdo y del lado derecho, pero todas tienen que llegar a una corteza visual que siempre va a estar ubicada, eso creo que ya lo saben, en la corteza occipital, o sea, acá atrás. Entonces, esa corteza occipital, corticalmente hablando, a ustedes los obliga a ver, y obviamente esa transmisión izquierda y derecha siempre se van, luego lo veremos, van a cruzar su camino para todas las dos, la izquierda y la derecha, confluir en el lado izquierdo. No sé si me hice entender. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Se refiere al dominante? ¿Ah? ¿Se refiere al estilo dominante? ¿Van a confluir en el Eso prefiero. Sí. Que entre comillas no es tan dominante que digamos, pero sí.
Sí, o sea, sí me entendieron. O sea, independientemente del lado que vea, izquierdo o derecho, de la corteza que utilice, izquierda o derecha, claro, todos estamos sanos, buenos y sanos, obviamente hablando. Entonces, ambos hemisferios están actuando. Las dos actuaciones confluyen siempre en un mismo lado, el lado izquierdo. Para ese lado izquierdo, lexicalmente hablando, guardar lo que vemos, guardar lo que escuchamos, después vemos cómo se comunica todo lo que vemos con lo que escuchamos, con lo que entendemos y con lo que escribimos. ¿Sí? Por lo tanto, hay varios tipos de léxico. El léxico escuchado, el entendido porque escuché lo que entendí, el leído porque lo estoy viendo, el visual porque lo estoy viendo y obviamente el escrito porque yo escribo si ustedes me piden a mí escribir algo. ¿Sí? Entonces, para hacer todo lo que estoy diciendo, obviamente necesito básicamente ¿qué cosa? Entender y escuchar. A eso se le llama, globalmente hablando, léxico. No sé si me dice entender. Sí, ok. En cambio, para salir ya de esto, entonces, para ustedes tener un léxico, necesitan tener inteligencia. Todo el mundo tiene, por más bruto que sea una persona, por más bruta que sea, tiene inteligencia. La inteligencia no es sinónimo de, el saber algo no es sinónimo de inteligencia, es al revés. ¿Sí? El saber algo más que el resto no es inteligencia, es sabiduría, es conocimiento, es ampliación de conocimientos, es otra cosa, es otro efecto. Inteligencia la tiene todo el mundo. O sea, el solo hecho de ustedes coger con una persona medianamente docta o leída y coger un libro de medicina o para estudiar medicina y leer implica inteligencia. En términos cronológicos, o sea, de edad, etarios, esa inteligencia a su vez la pueden dividir en la inteligencia de la gente joven, ustedes, yo, y la inteligencia del anciano. Entiéndase por anciano después de los 65, 70 años. La del joven hasta los 45, 50 años. Acá hay una brecha más o menos en la que todavía no se ponen de acuerdo en inteligencia intermedia, bla, bla, bla. Eso es neuropsicología, no viene al caso. Esta inteligencia de la gente joven, sorry si todavía no me meto en neuro, pero es para que entiendan a lo que yo voy a llegar después. Esta inteligencia de la gente joven es una inteligencia que se le suele llamar práctica. Y es la inteligencia que utilizan ustedes para prender una computadora, llegar a un archivo, bajar un PDF, utilizar un WhatsApp, coger las fotos, pegarlas. O sea, para eso ustedes tienen una habilidad muy innata de ustedes. Y obviamente, a medida que pasan los años, la gente más en forma innata, obviamente para eso hay que adquirir conocimientos, pero cada vez se adquieren en las personas más pequeñas y más tempranamente hablando, porque hay más facilidad para acceder a internet, bla, 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 cosas que no pasaba 5, 10, 15 años o hace 20 años en mi época. Esa inteligencia práctica es la que ustedes utilizan para coger un cubo Rubik, por ejemplo, y hacer el color amarillo, transformarlo en azul, no sé si me hago entender, o hacer crucigramas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Jugar Pac-Man, yo digo Pac-Man porque era de mi época. En cambio, la inteligencia del anciano es una inteligencia que se suele llamar cristalizada. Obviamente, para que haya inteligencia, tiene que haber léxico. Y para que haya léxico, la persona tiene que ser, ¿qué cosa? No tiene que ser analfabeto, tiene que ser una persona leída e instruida. Por lo tanto, ¿por qué hago esa consideración? Porque en el pasado se hicieron muchos artículos médicos en relación a el concepto de demencia, cuando todavía en los años 80 no se sabía mucho de demencia tipo Alzheimer y otros tipos de demencia, y comenzaron a hacer baterías que eran aplicadas a supuestos dementes, pero mezclaron peras con manzanas y comenzaron a incluir en los estudios a personas, entre comillas, dementes, pero que no tenían escasos conocimientos en lectura. Por lo tanto, es lógico asumir que una persona que no lee deba estar demente o no. Puede estarlo, pero la idea es que si la persona no ha aprendido a leer, el hecho de que no lo haga no significa que sea demente. La demencia se aplica a una persona que sí conoce previamente lo que se le está preguntando, y para eso necesita haber previamente aprendido algo, en particular leer. No sé si me hice entender. Sí, ok. Entonces, esta inteligencia cristalizada obviamente es mucho más amplia en una persona mayor, en una persona que da clases de literatura, por decir un ejemplo, en un políglota, una persona que habla 2, 3, 4, 5 idiomas,
en un premio Nobel, en alguien que lee demasiado. Por lo tanto, la idea es que mientras más se sabe, no es que más demente se torne, es al revés. Una persona que más sabe puede caer en demencia, pero como tiene más facilidad de acceder en forma colateral a conocimientos varios, X, Y o Z, puede manejar mejor su demencia. ¿Sí? Ok. En cambio, la memoria no semántica es la memoria del lado derecho. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el léxico, sino con otras cuestiones que después veremos. Dentro de esa memoria, que no tiene nada que ver con el léxico, está la memoria episódica, o sea, de los episodios de nuestra vida diaria, la memoria cíclica, la no cíclica, la memoria del día siguiente, la memoria de trabajo, bueno, y otro tipo de memorias que no vienen al caso. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, no me voy a detener en esa vaina, o quizás lo haga cuando hablemos de fibra, quizás, pero bueno, tenemos los grandes grupos, como son los nervios raquídeos, que algunos de ustedes me van a hablar después de un rato, si es que tenemos chance con el proyector, para yo obviar esta parte, y los pares craneales, que lo veremos bastante bien. Y el sistema nervioso central, que es el propósito básico del estudio. Entonces vamos a borrar esta vaina y nos vamos al sistema nervioso central. Este sistema nervioso central se puede decir que está comandado por un gran final. Digo final porque todo lo que entra y asciende por la médula espinal, el ideal de eso es llegar a la corteza para luego esa corteza descender nuevamente y producir lo que originalmente el inicio trató de provocar. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes inician un movimiento gracias a que hubo una sensibilidad previa. Esa sensibilidad ingresa, esto veremos cómo ingresa. Al ingresar asciende por la médula y llega hasta la corteza, y luego la corteza se encarga de finalizar eso con un movimiento, y a su vez eso es por un fascículo o por un sistema que desciende. Asciende lo sensitivo y desciende lo motor. Entonces esa corteza tiene una comunicación independiente y directa con la médula espinal. Esta corteza tiene una comunicación independiente y directa en 100% con la médula espinal. Por lo tanto, a ese fascículo se le llamará córtico espinal. Pero mientras eso va pasando, la corteza va dejando, para que me entiendan, como que fasciculitos mientras va descendiendo. ¿Sí? Entonces, mientras desciende, algunos llegan al mesencéfalo. Entonces, esas fibras serán obviamente para llegar a núcleos específicos, ya eso lo vamos viendo poco a poco a medida que lleguemos a cada parte. Entonces estas fibras se llamarán córtico-mesencefálicas o córtico-nucleares, pero porque se dirigen a los grupos nucleares del mesencéfalo. Otras dirigen un poquito más abajo, al puente. Entonces estas fibras serán córtico-pontinas o córtico-nucleares hacia los núcleos del puente. Y otras irán un poquito más abajo y se llamarán córtico-bulbares porque van al bulbo raquídeo. O también se les llamará córtico-nucleares hacia los núcleos del bulbo raquídeo. ¿Sí? Pero siguen siendo fibras directas. Y el resto que queda y que no debió quedarse ni se queda ni en el mesencéfalo
ni en el puente, ni en el bulbo, avanzan hasta el final para hacer córtico espinal. Creo que sí me hice entender. Sí. Mientras esto está bajando en forma independiente y directa, van cruzando estructuras y de arriba a abajo serán. Obviamente inician en la corteza. Luego se transforman en el centro semioval. Eso lo pueden leer en el capítulo, creo que 2. Luego el centro semioval, una parte de él, que se llama corona radiada, ofrece una estructura que se llama cápsula interna. Vamos de arriba abajo. Luego de la cápsula interna, el sistema este descendente, independiente y directo sigue descendiendo y se transforma en el pie de los pedúnculos. ¿Sí? Luego del pie de los pedúnculos, que obviamente está en el mesencéfalo, desciende más abajo, vale la redundancia, para formar parte o llamarse porción basilar del puente. Luego sigue descendiendo, se transforma en la pirámide vulvar, obviamente está en el bulbo raquídeo, para terminar obviamente como fascículo córtico espinal. Por lo tanto, es equivocado y erróneo asumir que todo esto será el fascículo córtico espinal. Se llamará córtico espinal cuando ya esté aquí. Pero mientras está descendiendo en cada una de estas partes, se le llamará sistema piramidal. Y por lo tanto, el sistema piramidal y en sí mismo el fascículo córtico espinal sería la única forma de comunicación 100% directa a la médula espinal. No existe otra. Y el resto, que son un chorronchonchón, no son directas sino indirectas. ¿Cuáles son? Esta corteza se puede proyectar al cuerpo estriado. Y por lo tanto se llamarán fibras córtico-estriadas. Esta corteza se puede distribuir al núcleo rojo y se llamarán córtico-rúbricas. Estas de acá serán córtico-estriadas. Estas fibras de la corteza pueden también distribuirse a la formación reticular y obviamente se llamarán córtico reticulares. Estas fibras se pueden distribuir al cerebelo y por lo tanto se llamarán córtico cerebelosas. ¿Sí? ¿Sigo? Etcétera, 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 que lo vamos viendo poco a poco. ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Borro? ¿No? ¿No? ¿Borro o no? Acá, córticos reticulares. Obviamente las córticos reticulares van a la formación reticular. ¿Sí? Las córticos estriadas van al cuerpo estriado, las córticos cerebelosas van al caramba. El cerebelo, bla, 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 hay otras más, pero son las más importantes.
Me avisa si sigo. ¿Sigo? Ok. Ahora, la piel, los dos mayores receptores. Yo me fumo cigarrillo, tú puedes seguir diciendo, pero no ahorita. Los dos mayores receptores que yo suelo considerar como los receptores más amplios que nos conectan con el medio ambiente son dos. El uno es un sentido, la sensorialidad, la audición. La audición es probablemente el sistema sensorial más primitivo y el que en más del 50% es el único sistema sensorial que está por lo menos en un 50% a 75% encendido en on, incluso en la fase más profunda del sueño. Incluso a veces está tan encendido en ciertas áreas que no funcionan estando despierto para permitirnos escuchar el peligro, y esto en particular coincidentalmente se ve mucho más en la madre en relación cuando tiene un hijo pequeño y le escucha a 4 millones de kilómetros de distancia, probablemente en la Luna o en Marte. En cambio no le escucha nunca al varón, el varón se queda ruco. En cambio la madre, ¡ah, el niño llora, despierta! Nada que ver. Eso tiene una explicación a través del cuerpo calloso, bla, bla, bla. Y el otro sentido es la piel nos cubre a toditos. Interesantemente hablando, cuando ustedes leen en los textos que tienen en Rebollo, en Snell, en la mayoría de textos, se suele todavía como que mantenerse la idea de que existen receptores muy específicos para cada tipo de sensibilidad, ¿ya? O sea, hay un sensor o un receptor específico para vibración. ¿Podrían hacer silencio? Por ejemplo, si ahorita pasa un carro por afuera, la tierra vibra. Los principales receptores de vibración los tenemos casualmente, la naturaleza nos lo dio, en las plantas de los pies, no en las palmas de las manos, por algo la naturaleza fue sabia. Los receptores de presión están distribuidos en todas las áreas, pero más en ciertas áreas. Los receptores de tacto fino, tacto epicrítico o de presión epicrítica están como que más circunscritos en áreas muy sensibles, como los pezones en la mujer, las tetillas en el hombre, los testículos, la vagina, las palmas de las manos, para poder diferenciar que esto es un libro, o si me lo pasan por encima, es suavecito y es una pasta, bla, bla, bla. Todo es la piel. Pero interesantemente, la forma como les suelen enseñar a ustedes, esto lo volvemos a ver en la parte de dolor y la parte de sensibilidad. Se supone que los receptores son muy específicos, o sea, hay un receptor de fulanito de tal para tal cosa, el receptor de sutanito de tal para tal cosa y el receptor de menganito de tal para tal X sensibilidad. Pero en términos generales, la sensibilidad está tan bien distribuida desde la sensibilidad, desde la superficie más externa, si cabe el término, de la piel, hasta la profundidad más profunda, vale la redundancia, de la piel. De tal manera que mientras la sensibilidad es mucho más externa en su adquisición, es mucho más torpe la forma como nosotros la sentimos. Y a eso se le llama estereosección. Por lo tanto, todo lo que es estereosección a partir de ahora es con lo que quiero decir o hablar de dolor y temperatura. Esto, por lo tanto, será la parte más superficial de mi piel. El dolor, entre comillas, el dolor difuso, después veremos qué significa dolor difuso y no difuso. El dolor, mientras más difuso es y mientras menos lo podemos localizar, tiene embriológicamente una adquisición mucho más antigua. A medida que vamos avanzando embriogénicamente hablando y filogenéticamente hablando, el dolor se empieza a hacer mucho más epicrítico. Dolor epicrítico significa un dolor como que más localizado,
Yo puedo decir que el dolor que me acabó de molestar es un dolor de un cigarrillo que me lo apagaron en la piel, o del dolor de una aguja porque me hincaron en la piel. Son dolores aparentemente parecidos, igual provocan dolor, pero la sensación es distinta. A eso me refiero con un dolor de muy antiguo y difuso que no podemos explicar, por decirlo así, a un dolor que sí podemos localizar y explicarlo, incluso para decirle a un médico. Entonces, mientras más antiguo es el dolor, ese dolor siempre será lo más superficial en la piel, ¿ya? Y mientras más superficial es este tipo de sensibilidad, será receptada por receptores, valga la redundancia, que no tienen cápsula, por lo tanto son no encapsulados. Allá. ¿Sí? ¿Sigo? Y a medida que la piel va haciéndose profunda, los receptores se van encapsulando. Arriba no encapsulados, en la profundidad bien encapsulados, o encapsulados propiamente dicho. Entonces, a lo que pasa esto es superficial y esto es profundo, ya no se siente lo esteroceptivo, o sea, ni el dolor ni la temperatura, sino los propioceptivos. ¿Sí? A esa propiocepción o propioceptivo se le dice propioceptivo consciente. No me pregunten si hay consciente o inconsciente, sí, pero lo vemos ya después cuando entremos a uso neuromuscular, y ahorita esto es una clase de introducción de preámbulo, bla bla bla, para que entiendan groseramente prácticamente todo, por decirlo así, lo que es imposible que lo entiendan todo, pero más o menos. Esta propiocepción consciente será encargada de ser receptada por receptores, valga la redundancia, 100% encapsulados. Por lo tanto, es una recepción mucho más fina, mucho más epicrítica, mucho más localizable, etcétera, etcétera. Pero jamás va a tener nada que ver ni con dolor ni con temperatura. Dolor y temperatura es estereosección. Aprendan a manejar estos términos, porque hay chicos que no los aprenden a manejar todavía. Entonces, cuando utilicen bla, 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 no, que el sentido de estereosección, ya, ese man está hablando de dolor y temperatura. Aprendan eso desde ahorita, o sea, aprendan a manejar este tipo de palabras para salir de la rutina del resto. En cambio, lo propioceptivo consciente puede ser dividido en varias calidades o modalidades. Por ejemplo, ¿cuál? La discriminación de dos puntos. Existen áreas de la piel que, siendo muy pequeñas, pero son tan exquisitamente repletas de receptores encapsulados de discriminación de dos puntos, que nosotros podemos colocar un compás, que obviamente tiene dos puntas, tan cercanos posibles, y la persona con los ojos cerrados, después veremos eso, cuando veamos columna blanca posterior o cordón blanco posterior, uno con los ojos cerrados puede decir, ¿me está hincando con los dos o me está hincando solamente con uno? Pero, contradictoriamente hablando, mientras más masa muscular haya y el músculo sea más grande, uno debe provocar una mayor apertura para provocar ese tipo de sensibilidad en los mismos dos puntos. No sé si me hice entender. Les pongo un ejemplo. La lengua. La lengua está formada por 400.000 millones de, estoy siendo exagerado en esa ocasión, de musculitos pequeños, intrínsecos y extrínsecos. Los labios también. Pero por lo menos la lengua es el ejemplo típico del único sitio de la economía humana que les ofrece 1 milímetro de espacio para sentir que dos puntos son dos puntos en la corteza cerebral. No sé si me hago entender. Imaginémonos que esta es la lengua. ¿Ah? Y este es el compás. Se utiliza un compás en neurología. Este compás obviamente no es un compás con una punta y con el huequito aquí para hacer la bolita típica y la rosita de los dientes y esa pendejada, que creo que se sigue haciendo, sino una punta y una punta. Entonces ustedes cogen y plac, lo abren 1 milímetro. ¿Sí? Esta es la lengua. Yo vengo y plac, aplico los dos puntos separados por 1 milímetro. Pero si yo abro más,
la persona lo va a diferenciar como 2 puntos. Pero si yo lo cierro por encima de 1 milímetro, o sea, menos de 1 milímetro, la persona, aunque le esté hincando con 2 puntas, su corteza cerebral va a asumir que solamente es 1. Eso, entre comillas, sí se puede diagramar en cierto tipo de estudios. No sé si me hago entender. En cambio, en la espalda, son músculos más grandes. Uno dice, no, son más pilas. No, nada que ver, son más brutos en ese sentido. Entonces, imaginémonos que estos son 4 músculos de la espalda. Los músculos de la espalda, en cambio, son los más groseros. Los de la espalda, acá, muslo, bla, 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 todas esas vainas. O sea, todo lo que es músculo tubo, músculo grande. Ustedes lo pueden abrir entre 4 a 7 centímetros. ¿Ya? Si ustedes abren por encima de 7, la persona sí los analiza como que son 2 puntos en su corteza cerebral. Pero si los cierro por debajo de 4, 3, 2 o 1 centímetros, aunque le estemos hincando con los 2, su corteza cerebral va a asumir que es 1. No sé si me hice entender. Ya, esa fue la idea. ¿Qué mío? Entonces, discriminación de 2 puntos. Eso. Vibración. La vibración es el único sentido propioceptivo consciente que se pierde primero en el anciano. No es anormal, es normal. ¿Por qué razón? Porque dermatológicamente hablando, los receptores de presión de tipo vibratorios se encuentran exquisitamente, casi la mayoría, por no decir el 100%, aunque estoy siendo exagerado, pero creo que es más del 80 o 85% en las plantas de los pies. Entonces ustedes pueden estar con los ojos cerrados caminando en una planta